Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Chance, a ustedes desde Monticello, Maine, Estados Unidos. La violencia criminal, la inquietud política, inestabilidad financiera, todo apunta a una inminente crisis. Una crisis como ninguna otra. Atentos a la radio de World's Last Chance para aprender a prepararse espiritualmente para lo que nos espera. Radio WLC, preparando un pueblo para el regreso inminente del Salvador. Hola y una muy afectuosa bienvenida a otro programa de la radio de World's Last Change. Soy su anfitrión, Luis García. Y yo soy Pedro Merino, gracias por hacernos parte de su día. Uno de los mayores privilegios que tiene un cristiano es invocar el nombre del Señor. No tenemos que sacrificar un pollo, no tenemos que automutilarnos o hacer largos peregrinajes para encomendarnos a nuestro Creador. Podemos acudir a Él, tal como estamos, invocarlo, y Él siempre escuchará nuestra oración. Es un tremendo privilegio, ¿no? Lo es. Y una cosa que lo hace aún más significativo es ser honrado con el conocimiento del cual es realmente el nombre del Señor, ya que Señor es simplemente un título genérico. El nombre personal de nuestro Padre Celestial es Yahuwah o Yah. Viene del verbo hebreo del ser, o Haya. Nunca me canso de escuchar sobre el nombre divino. El hecho de que sea un verbo del ser tiene un significado tan profundo. Él es la fuente autoexistente de todo ser, y encaja que su nombre sea todos los verbos del ser. Soy, es, son, fue, fueron. Todos se aplican a él. Es hermoso. Fe inspiradora, de verdad. Especialmente cuando haces un estudio de la palabra y descubres que Haya se usó en la creación del mundo. Busque esto en una Biblia interlineal. El otro día, en el español, tenemos los verbos futuro, pasado y presente. Entonces, por ejemplo, en Génesis 1 leemos hágase la luz, hubo luz, pero en hebreo fue mucho más directo. Haya, luz. Haya, luz. ¿Usaron la misma palabra dos veces? Sí. ¿Sabes? Diríamos sea luz, fue la luz. Pero en hebreo es Haya luz, Haya luz. Es poderoso porque Haya es la palabra raíz del propio nombre del Creador. Es por eso que se insta a los creyentes a invocar su nombre. Combinas un verbo de ser con tu necesidad y se transforma en una poderosa promesa que puedes aclamar. Me encanta eso. El nombre del Salvador incorpora el nombre del Padre. Él es Yahushua, que es una declaración de quién es. Él es la salvación de Yahuwah. Eso es lo que quiere decir Yahushua. Mencionaste la semana de la creación y de hecho es de lo que quería hablar hoy. La creación versus la evolución. Dime, Luis, ¿eres un creacionista o un evolucionista? Bueno, creacionista, por supuesto. Soy cristiano. Soy un creacionista. En realidad no hay un por supuesto al respecto. Mucha gente que dice ser cristiana también cree en la evolución. De hecho, hubo un matemático y astrónomo belga que salió con lo que llamó la hipótesis del átomo primitivo. ¿La hipótesis del átomo primitivo? Mejor conocida como la teoría del Big Bang. Además de ser profesor de física, también era un sacerdote católico romano. Así que hay cristianos que creen en la evolución. ¿Y tú? No. Bueno, ¿por qué no defines lo que quieres decir con creacionista versus evolucionista? No creo que venimos de lodos, de estanques primordiales. Sí creo que algunas especies han cambiado y se han adaptado a lo largo de los milenios. ¿Cómo estás definiendo los términos? Un creacionista es alguien que cree que el universo y que todo en él fue creado por el poder y la palabra hablada de Yahuwah. Un evolucionista sería alguien que cree que la vida en la Tierra nació a través de un desarrollo progresivo que tomó miles de millones de años. Bueno, entonces soy un creacionista.
Incuestionablemente. Las escrituras son muy claras sobre cómo se hizo el mundo. El Salmo 33:9 y 9 dice: Por la palabra de Yahuwá fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, porque él habló y fue hecho, él ordenó y se mantuvo firme. Eso es lo que enseña la Biblia y eso es lo que creo. ¿Vas a decirme que tienes monos en tu árbol genealógico? Bueno, de hecho, Cada árbol genealógico tiene algunos cocos. ¿Por qué no algunos monos también? correcto. Bueno, para que lo sepas, yo también soy creacionista y por la misma razón que me diste, pero quiero usar esto como una ilustración de un punto importante con el que muchas personas tropiezan. Pueden afirmar ser creacionistas en el sentido más estricto de la palabra, incluso pueden creerlo, pero cuando se trata de sus vidas espirituales volverán a ser evolucionistas. ¿Qué quieres decir? No veo cómo se aplica esto. Está bien, retrocedamos. Veamos el primer capítulo de Romanos. Aquí Pablo está explicando que cuando el mundo fue creado, Yahuwá deliberadamente diseñó su creación de tal manera que contuviera verdades espirituales profundas. Romanos 1:20 dice: Porque las cosas invisibles de él, desde la creación del mundo, se ven claramente, siendo entendidas por las cosas que son hechas, incluso su eterno poder y divinidad, para que no tengan excusas. Antes de continuar, ¿qué haces con este uso de la palabra divinidad? Tiene que ver con la versión de la que estás leyendo. La mayoría de las otras versiones, incluso en otros idiomas, usan la palabra deidad o trina. No se tropiece con una palabra seleccionada por un grupo de traductores. Lo que esto dice es que las cosas de la naturaleza están diseñadas específicamente como enseñamos lecciones espirituales profundas. Lo que enseña la historia de la creación es la magnificencia de la justicia por la fe. ¿Cómo haces esa conexión? En Génesis 1, 1 y 2, ¿qué dice? Al principio, Elohim creó el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Esta es la ilustración perfecta de la mente y el alma del pecador. Jeremías 17, versículo 9 dice: Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nuestras mentes, nuestras almas están oscuras, pero luego Yahuwá dio a luz a su hijo, Yahushua. La luz que brilla en la oscuridad. Juan 1:5. Exacto. Yahushua es la palabra de Dios, la palabra de Yahuwá hablada en la creación, iluminó al mundo. Esa misma palabra recibida por fe ilumina al corazón humano. Y así es como somos recreados en la imagen divina. El creador es el recreador. Sí, ahora déjame preguntarte algo importante. No es una pregunta capciosa, pero es importante. Durante la semana de la creación, cuando Yahuwá dijo hágase la luz, haya luz, ¿cuándo apareció la luz? Al instante. ¿No 12 horas después? ¿Sabes? Hay personas que creen que el día bíblico comienza al atardecer. Sí, pero las escrituras realmente revelan que el día comienza al amanecer, o a la primera señal de luz del alba. Si dices que la luz apareció incluso un minuto después, eres un evolucionista. Crees que el mundo fue creado a través de un largo proceso, en lugar de la palabra de Yahuwá. Nunca lo había pensado de esa manera, pero puedo ver tu punto. Ahora apliquemos eso a nuestra vida espiritual. La evolución golpea directamente en el corazón de una de las verdades más poderosas e inspiradoras de fe de las Escrituras, y es todo lo que Yahuwá dice ser así al instante. Veamos Mateo 8, 1 al 3. Esta es la historia de uno de los milagros de Yahushua e ilustra perfectamente este punto. Recuerden, Yahushua vino a revelar al Padre. El Padre obró a través de Yahushua. Entonces lo que Yahushua hizo y dijo es lo que el Padre haría y diría si fuera humano. Cuando bajó del monte, lo siguió una gran multitud. Y he aquí, un leproso se acercó y lo adoró, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces Yahushua extendió su mano y lo tocó, diciendo: Quiero ser limpio. Inmediatamente su lepra fue limpiada. ¿Pero cuándo se limpió su lepra? Al instante. ¿Sabes? Una vez escuché un sermón sobre esto. El predicador entró en detalles bastante desagradables, describiendo los dedos del Salvador hundiéndose profundamente en la carne podrida. Fue asqueroso.
De todos modos, eso no es lo que pasó, ¿verdad? El versículo 2 dice que Yahushua lo tocó diciendo quiero y luego, como él dice, se limpió. Yahushua lo tocó, pero no tocó a un leproso, ¿verdad? La palabra de poder que había recibido de Yahuwah limpió al leproso al instante. Y aquí hay otro punto. Estaba en contra de la ley de Moisés tocar a un leproso. Si Yahushua hubiera tocado piel leprosa, él mismo hubiera sido declarado inmundo. Habría tenido que pasar por laboriosos rituales de limpieza y haber sido inspeccionado por sacerdotes. Y sabes que hubieran aprovechado la oportunidad de deshacerse de Cristo simplemente declarándolo inmundo. Habría sido una forma muy sencilla de desterrarlo de la sociedad y destruir su influencia sobre la gente. Pero no tocó a un leproso, tocó a un hombre que había sido sanado instantáneamente por la palabra de Yahuwah. Ahora, mi mente está empezando a hacer conexiones y aplicaciones a mi vida espiritual, que son realmente emocionantes. Pero quiero dedicar un momento a la palabra de Yahuwah teniendo poder. Lo hemos discutido antes, pero creo que es apropiado repasarlo. Por supuesto, veamos en Isaías 55, la palabra de Yahuwah hizo que el universo existiera. Una de las formas en que nos referimos a Yahuwah es llamarlo el Todopoderoso, y él lo es. Su propio aliento es tan poderoso, tan lleno de energía vivificante, que cuando él dice una palabra, esa palabra contiene el poder de hacer lo que se dice. Isaías 55, 10 y 11. Aquí, Yahuwah está usando una analogía. Él está diciendo que su palabra saldrá y cumplirá todo lo que él diga. Así como la lluvia es el agente activo que hace que la tierra produzca. Su palabra funciona de la misma manera. Es un pasaje realmente poderoso y uno de mis favoritos. Dice: porque como cae la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelvas ahí, pero riega la tierra, y haz que brote y brote, para que dé semilla al sembrador, y pan para el que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No me volverá mi palabra vacía, pero mi palabra cumplirá lo que me plazca, y prosperará mi palabra en aquello para lo cual la envié. Este aliento se traduce en nuestras Biblias modernas como el Espíritu. Si tiene acceso a una concordancia y busca la palabra Espíritu en la Biblia, lo que obtiene es aliento. Desde Génesis 1, donde el Espíritu de Dios se movió sobre la superficie de las aguas, hasta Juan 3, donde Yahushua le explica la justificación a Nicodemo. Nicodemo fue un líder en Israel. Leí en alguna parte que era miembro del Sanedrín. Entendió conceptos espirituales profundos, por lo que Yahushua pudo compartir con él pensamientos que no podía compartir con las masas. Juan 3, 5 al 7 dice: Yahushua respondió: de cierto te digo, que él no nace de agua y del espíritu. No pueden entrar en el reino de Yahuwah. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije. Debes nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. La palabra traducida como espíritu proviene del equivalente griego de la palabra hebrea, que también se tradujo como espíritu en el Antiguo Testamento, y significa aliento. El aliento de Yahuwah es lo que le da poder a su palabra. Eso es lo que exhaló sobre la superficie de las aguas en la creación cuando dijo: hágase la luz. ¿Y qué tal después de su resurrección? Cuando se apareció por primera vez a los discípulos la noche después de su resurrección, Juan 20:22 dice: sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ajá, es la misma palabra. Lo que Yahuwah está tratando de hacer es inspirar nuestra fe para que confiemos en el poder de su palabra. Tomaremos un breve descanso y cuando regresemos, hablemos de esto un poco más.
En camino a conocerte la luz se aclara. El tema del sábado bíblico tiene que ser uno de los temas más incomprendidos en la cristianidad. Algunas personas creen que fue solo para los judíos, otros creen que todavía es vinculante, pero lo celebran en los días que les conviene. Aquellos que celebran en los domingos ven la observancia del sábado como un trabajo legalista. Otros que guardan el sábado bíblico, cuarto mandamiento perpetuo, entienden que es un don, donde te cito el Padre a una oportunidad para pasar tiempo uno a uno con la presencia del Creador en sus hogares. Sin embargo, la realidad es que con demasiada frecuencia la observancia del sábado se ha cargado de una multitud de tradiciones creadas por el hombre. Esto convierte la observancia del sábado en una carga onerosa en lugar de un gozoso privilegio. Yahuwá entendió que Satanás trataría de destruir la bendición del verdadero sábado bíblico bajo el peso de la tradición y los estándares artificiales de la observancia apropiada del sábado y el domingo. En otras palabras, para llenar sus bancos en sus cultos. En las Escrituras, el Creador ha revelado el secreto de cómo obtener la verdadera bendición del día del reposo, el sábado. Volvamos a lo que decíamos. Una vez más, Yahuwá está tratando de inspirar nuestra fe para comprender lo que Él puede hacer en el mundo físico. También lo puede hacer en el mundo espiritual. Esto es enorme, porque así es como funciona la justificación por la fe. Echemos otro vistazo a Isaías 55. Me gustaría leerlo de nuevo, pero esta vez comencemos en el versículo 6. Fíjate el propósito de Yahuwá explicando que su palabra contiene poder para inspirar la fe en el pecador. Busquen a Yahuwá mientras pueden encontrarlo. Llámalo mientras está cerca. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, que vuelva a Yahuwá, y tendrá misericordia de él, y a nuestro Dios, porque él perdonará abundantemente. Este es el contexto en el que se nos dice que la palabra de Yahuwá tiene el poder de hacer lo que dice. Como declara el testigo fiel en Revelaciones 3, somos miserables, pobres de luz, ciegos y desnudos, pero la fuerza creativa contenida en la palabra de Yahuwá tiene el poder de cambiar todo eso y recrearnos. Leamos los siguientes 2 versículos. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos, dice Yahuwá. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que los tuyos, y mis pensamientos que tus pensamientos. Isaías 55, 8, 9. Yahuwá no es un Dios vengativo que busca castigar y destruir. El deseo de su corazón es salvarnos. ¿Y cómo lo hace? Porque como cae la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelvas ahí, pero riega la tierra y haz que brote y brote, para que dé semilla al sembrador, y pan para el que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, pero logrará lo que me plazca, y prosperará en aquello para lo cual lo envié. Isaías 55, 10, 11. Por eso Pablo y Silas pudieron decirle al carcelero de Filipos, cree en el Señor Yahushua, el Cristo, y serás salvo. Al mismo momento en que su mente acepte creer que Yahuwá ha provisto la salvación a través de Yahushua y dice, sí, creo y acepto los méritos de la sangre de Cristo, derramada en mi nombre, en ese mismo momento estará justificado. Yahuwá tomará los méritos de la sangre de Cristo y los gritará a su cuenta, cubrirá todos sus pecados pasados y será perdonado. Pero eso no es todo, ¿no? Creo que la mayoría de los cristianos tienen claro este punto. Yahushua murió en nuestro lugar, pero hay más. Lo hay. Cuando aceptas el don de la salvación, no son solo los méritos de la muerte de Yahushua los que se acreditan en tu cuenta. Los méritos de la vida sin pecado de Yahushua también se acreditan. No solo estás frente a Yahuwá justificado e irreprensible como si nunca hubieras pecado, sino que estás delante de Él justo, como si toda tu vida hubieras estado en perfecta obediencia a la voluntad divina, tal como lo fue Cristo. Esta es la justificación por la fe. Es muy esperanzador. No tenemos que mejorar por sí mismos. Lo cual es bueno, porque por sí mismo no podemos. No funciona. Tiene que ser un don, y lo es. Dame un segundo para leer Romanos 5, versículos 1 y 2. Esto describe nuestro estado ante Yahuwá, una vez que somos justificados. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Yahuwá por medio de nuestro Señor Yahushua Cristo, a través del cual también tenemos acceso a fe hasta gracia en la que estamos firmes, y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Yahuwá. Tenemos paz y ya por el don de la justificación por la fe. Amén.
Lo que quiero que todos entiendan es cómo esto afecta su vida diaria ahora. No es solo por pecados pasados, es por tu realidad actual, en este mismo momento. Nos encontramos con algunos problemas entre idiomas. En español tenemos dos palabras, justificación y rectitud. Esto puede causar confusión. Dos palabras, dos significados diferentes, se equivocan. Ambos significan la misma cosa. En realidad, son la misma palabra en griego y el árabe también. Rectitud significa hacer lo correcto, y aquí es donde aprendemos sobre la santificación. Cuando aceptamos la muerte de Cristo en nuestro nombre, somos justificados, así de rápido. En ese mismo momento estamos ante Yahuwá como si nunca hubiéramos pecado. Pero sucede algo más, y esa es la santificación. Muchos no entienden qué es la santificación. Aquí tengo mi diccionario favorito. La definición de la santificación es el acto de santificar. Es en un sentido evangélico el acto de la gracia de Dios por el cual los efectos a los hombres son purificados o alineados del pecado y del mundo y exaltados a un amor supremo a Dios. ¿Eso es lo que dice el diccionario? Sí. Bueno, en mi antigua edición de 1828 eso es lo que dice. En otras palabras, es un proceso. Usando ese mismo diccionario, busque la palabra santificar. ¿Qué dice? En un sentido general, para limpiar, purificar o santificar. De acuerdo, estupendo. Nuevamente es un proceso, pero es un proceso que sigue siendo un don. No es algo que obtenemos nosotros mismos. Veamos a Ezequiel 36, 25, 27. Esta es probablemente la explicación más clara en las Escrituras de cómo funciona este proceso. Dice: te limpiaré de todas tus inmundicias y de todos tus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ti y haré que andes en mis estatutos y guardarás mis juicios y los cumplirás. Esto es lo que Yahuwá hace por nosotros cuando nos santifica. La justificación no significa que de repente seamos inherentemente puros y sin pecado. La justificación significa que Él nos declara justos. Él nos acepta como si fuéramos justos. Y luego comienza el proceso para purificarnos y recrearnos. Eso es santificación. Esa es la verdadera belleza de la justificación. No tenemos que esperar hasta que seamos sin pecado y santos para ser declarados justos. No, ese es el don de Yahuwá para nosotros. Pero aquí es donde la gente se confunde. Es muy fácil caer en una mentalidad de salvación por obras, sin darse cuenta. Así que déjame preguntarte, ¿cuándo eres declarado justo? ¿Cuando finalmente dejes de fumar o de ser violento? No. ¿Cuando dejes de ver pornografía? No. ¿Cuando dejes de perder el temperamento y ofendas a otros? No. Somos declarados justos en el momento en que aceptamos el sacrificio de Yahushua en nuestro nombre. Esa es la justificación por la fe. Es la rectitud de hacer el bien por la fe. Estoy de acuerdo contigo. Pero donde Satanás desanima a mucha gente es con esta idea de que en realidad no estás justificado hasta que dejas de pecar, o hasta que comienzas a hacer esto y lo otro. ¿Recuerdan lo que decíamos acerca de que la palabra de Yahuwá tiene el poder de hacer lo que dice? Sí. Alabado sea Yahuwá. Es un don o estaríamos todos perdidos. Fácilmente pudo él borrarnos de la existencia y comenzar de nuevo con una nueva raza humana, implacables, y no darnos una última oportunidad en Yahushua. Muy bien, apliquemos esto a nuestro caminar cristiano. Así es como Satanás atrae a la gente a la salvación por obras y pierden la fe. Vean si creen que la justificación por la fe te inicia en el camino cristiano, pero luego depende de ti terminar el trabajo a través de devociones diarias. Eso es salvación por obras, no por fe. Bueno, ciertamente se supone que debemos cooperar con él, ¿no es así? Entregarle nuestra voluntad, sin peros ni condiciones. Por supuesto, Yahuwá nunca forzará nuestra voluntad. Debemos cooperar con él. Sin embargo, eso está en el ejercicio de nuestra voluntad, no haciendo obras de justicia a tus ideas. Por ejemplo, pensemos en una madre que tiene un hijo enfermo. Ha estado despierta toda la noche con un niño que vomita por todas partes y todavía tiene que ir a trabajar al día siguiente. No está menos justificada porque durmió hasta el momento de la alarma y no tuvo tiempo para las devociones matutinas. Cierto. He notado que ya comprende mucho más nuestras debilidades que nosotros. Otra forma en que Satanás ataca la fe de una persona es dándole la impresión
de que depende de él mantener ese estado de justificación, resistiendo la tentación. Oh, he caído en esta trampa antes. Todos tenemos nuestras debilidades donde el diablo nos ha llevado el pecado una y otra vez. Es fácil pensar que debemos probar de alguna manera el arrepentimiento y el derecho a ser justificados resistiendo la tentación. El problema con esa mentalidad es que cuando pensamos de esa manera tratamos de resistir con el poder propio. Y claro, puedes resistir una o dos veces, incluso una docena de veces, pero tarde o temprano llega el diablo y cuando estás en el punto más débil, tal vez cansado o estresado por el trabajo, o lo que sea, eventualmente siempre caerás y resiste a la tentación por sus propias fuerzas. Te escucho. Y luego, por supuesto, Satanás nos ha llevado justo donde él quiere, y comenzamos a cuestionarnos si realmente hemos sido justificados o no. Nuestra fe se resbala y se vuelve mucho más fácil para él hacernos pecar de nuevo. Hablando de mi propia experiencia, creo que aquí es donde entra la justificación por obras. Puede que no lo pensemos conscientemente, pero es fácil caer en esta mentalidad en la que, en un intento de cooperar con Yahuwah y purificar nuestras vidas, llegamos con esta lista realmente larga de lo que se debe y no se debe hacer. Y si no nos adherimos a esta lista, entonces pensamos que no estamos justificados. Usando nuestra ilustración anterior, eso es hacer de la justificación un proceso de evolución, más que un acto de poder creativo. Cuando Yahuwah nos declara justos, es el mismo aliento, la misma fuente del poder creativo, lo que hizo que el universo existiera. Serás justificado y estarás delante de Yahuwah de pie, como si nunca hubieras pecado, en el instante en que aceptes el don de la salvación por fe. Nuestra fe necesita captar esa realidad. ¿Recuerdas la historia del centurión? Quien tenía un sirviente enfermo y le pidió a Yahushua que lo sanara. La historia se cuenta en Mateo 8. Cuando el centurión le pidió a Cristo que sanara al sirviente, Yahushua, tan misericordioso como siempre, dijo: «Seguro, iré a curarlo». La respuesta del centurión es muy inspiradora. Él dijo: «No, no necesitas hacer eso, solo dilo. Diga solo la palabra y se pondrá bien». Y las siguientes palabras de Yahushua fueron: «Eso es fe y no la he encontrado en ningún otro lugar como este». Tienes razón y gracia por mencionarlo. El centurión tenía fe en que la palabra de Yahuwah era suficiente para sanar a su siervo, y eso es lo que Yahuwah quiere que entendamos también. Cuando te declaras ser recto, eres justo. Sí, seguiremos cometiendo errores, todavía tropezaremos e incluso caeremos, pero a través del proceso de santificación, que comienza en el momento de la justificación, el pecado se volverá odioso para nosotros. Este es Yahuwah escribiendo su ley en nuestros corazones. Otra historia que me gusta y que demuestra esto se encuentra en Mateo 9. Es cuando le llevaron a un paralítico a Yahushua. «Me encantan las amables palabras del Salvador», dijo. «Hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados». Eso es tiempo presente, tus pecados son perdonados, no lo serán una vez que resistas la tentación. Lo mismo ocurrió con la mujer que fue sorprendida en adulterio. Yahushua le dijo: «Yo tampoco te condeno, vete y no peques más». Juan 8:11. Y el poder de obedecer estaba contenido en ese mismo mandato. Me encanta eso. Porque, como acabamos de decir, una vez que seamos justificados, el pecado se volverá odioso para nosotros. No participaremos en nada que traiga deshonra a Yahuwah. Y el poder en el mando de Yahuwah es lo que nos da la fuerza para hacer eso. Bueno, casi se nos acaba el tiempo, pero echemos un vistazo en Juan 1, 12 y 13. A todos los que lo recibieron les dio poder para llegar a ser hijos de Yahuwah, incluso a los que creen en su nombre, que nacieron no de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad del hombre, pero de Yahuwah. No somos justificados ni santificados por nuestros propios esfuerzos diligentes. Sí, debemos ejercer nuestro libre albedrío para elegir la salvación, porque Yahuwah nunca forzará nuestra voluntad. Pero la salvación, primero y último, y siempre es un don. Nuestra transformación, cual se complementará en la glorificación cuando Yahushua regrese, es también un don de Yahuwah, ya que Él escribe su ley en nuestros corazones. En Efesios 2 hay una explicación muy clara del proceso de santificación que comienza en el momento de la justificación. Efesios 2, 1 al 10. Y os dio vida a vosotros, que estabais muertos en delitos y pecados, y los que una vez anduvisteis según el curso de este mundo,
Según el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nos condujimos una vez en los deseos de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, como los demás. Pero Yahuwá, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y nos resucitó a una, y nos hizo sentarnos juntos en los lugares celestiales en Cristo Yahushua, para que en los siglos venideros Él pudiera mostrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para que con nosotros en Cristo Yahushua. Porque por gracia habéis sido salvados por la fe, y no por vosotros mismos. Es don de Yahuwá, no de obras, para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, creados en Cristo Yahushua para buenas obras que Yahuwá preparó de antemano para que caminemos en ellas. ¿Eres evolucionista? ¿Crees que serás justificado una vez que hayas probado cuánto te arrepientes al abstenerte de pecar un número específico de veces? ¿O eres un creacionista, listo y dispuesto a aceptar el don de justificación y santificación de Yahuwá ahora mismo? Seamos creacionistas, dispuestos a aceptar el don de Yahuwá. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. Nutrición para la mente y la conciencia. El Papa Francisco hizo historia en 2013 cuando se convirtió en el primer jesuita elegido al trono de Pedro. Había sido una regla no escrita que los jesuitas nunca ocuparon altos cargos en la curia. De hecho, en 1773, el Papa Clemente XIV suprimió la orden de los jesuitas porque temía que se estuviera volviendo demasiado poderosa. Entonces, ¿qué es diferente ahora? Si el Papa es jesuita y lo es, ¿sabes lo que creen los jesuitas? ¿Qué significa esto, religiosa y políticamente, que el líder de la Iglesia Católica Romana sea jesuita? El mundo está siendo engañado esperando la inminente aparición del anticristo, mientras que el verdadero anticristo está consolidado en su base y el poder y preparándose para cumplir su papel establecido por Satanás. Anticristo. La misma palabra evoca imágenes mentales del maligno absoluto, alguna persona o entidad futura que cautivada a la humanidad con un engaño magistral y abrumador. Como nadie quiere ser mentalmente controlado o engañado, han ofrecido una variedad de teorías, lo que sugiere diferentes posibilidades en cuanto a la identidad del anticristo. Los católicos romanos, quienes constituyen la mayor denominación cristiana, han afirmado que el anticristo es un ser humano real. Ellos declaran: el anticristo es una persona individual, una señal enemiga de Cristo. Esto excluye la opinión que quienes explican que el anticristo, ya sea como toda la colección de todos los que se oponen al Jesucristo o al papado, la persona individual de anticristo no será un demonio, como algunos de los escritores antiguos creían, ni será la persona del diablo encantada en la naturaleza humana del anticristo. Él será una persona humana, tal vez de origen judío. La Enciclopedia Católica afirma: Vicario de Cristo, Lat Vicabis Christi, un título del Papa que implica su suprema y universal primacía.
tanto de honra y jurisdicción sobre la Iglesia de Cristo. El título vicario de Cristo es lo más expresivo de su cabeza suprema de la Iglesia en la tierra, a la que tiene en virtud de la comisión de Cristo y con poder vicaria derivado de él. El título vicario de Dios utilizado por el Papa Nicolás III se emplea como equivalente vicario de Cristo. La presentada evidencia acumulada de la Escritura cual revela que la Iglesia católica romana en sí es el sistema anticristo predicho de la Biblia. Sus tentáculos llegan a todos los países del planeta. Su sistema educativo ha influenciado las mentes y ha formado leyes durante siglos. Su sistema confesario constituye la mayor infraestructura de recopilación informativa sobre la Tierra. El anticristo, mismo que encara la persona del Papa Francisco, quienes creemos firmemente en el octavo y último Papa, en donde se hace referencia en Revelaciones 17. El catolicismo se ajusta a la definición de anticristo, en que sus doctrinas han llevado la esclavitud de razas enteras y la masacre de incontables millones. Está en contra de Cristo. Estas dos doctrinas son todo lo contrario de las enseñanzas del manso y humilde que fue enviado para proclamar la libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 04:18. Tenemos una pregunta interesante en nuestro email diario de hoy. Jerry Conniff, en Oakland, California, escribe: Estimados en WLC, mi esposa y yo criamos a nuestros hijos para que se abstuvieran de consumir alcohol. Recientemente nos enteramos de que nuestro hijo menor ha comenzado a beber. Insiste en que no tiene nada de malo porque Jesús bebió vino. Estamos desconsolados por su decisión, pero no queremos ser irracionales. No creo que tenga razón, pero ¿puede darnos algunos textos o principios bíblicos específicos sobre el tema? Si él tuviera razón, mi esposa y yo acordamos no decir nada más. Sin embargo, si hay principios bíblicos que podamos compartir, creo que él estaría dispuesto a escuchar. Una de las cosas más difíciles como padre es dar un paso atrás y dejar que su hijo adulto tome sus propias decisiones. Sí, la mayoría de sus hijos ahora son adultos, ¿no es así? Los nuestros todavía están en casa y nos gusta pensar todavía un poco maleables. Bueno, disfrútalo mientras dure y aprovéchalo al máximo, porque realmente es muy difícil ver a estos niños pequeños que criaste hasta la edad adulta tomando decisiones que sabes que pueden lastimarlos al final. Creo que podemos ayudarte, Jerry, pero primero quiero animarlos a usted y a su esposa a que sigan orando por su hijo. No se rindan. Muchos jóvenes experimentan solo para volver más tarde a los estándares y principios con los que fueron educados. Proverbios 22 promete: instruye al niño en el camino que debe seguir, y cuando sea viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Es cierto. Yo era uno de esos niños salvajes cuando era adolescente e incluso a mis 20, mi esposa también. Pero les diré que tan pronto como tuvimos nuestro primer hijo las cosas cambiaron. Darnos cuenta de que eres responsable de este pequeño paquete de enseñar el bien y el mal tuvo un efecto realmente solemnizador en nosotros. Eso sucede a menudo, así que sigan orando, Jerry. Las oraciones de los padres son muy valiosas para Yahuwah. Sin embargo, con respecto a su pregunta, WLC cree que la posición de la Biblia es clara. El alcohol, en cualquier forma, no se recomienda ni se condena. De hecho, Proverbios 21 dice claramente: el vino es un burlador. La bebida fuerte, alborotadora, y cualquiera que con ello se embriaga no es sabio. Estas son palabras sabias del hombre más sabio que jamás haya existido. En Proverbios 23, versículo 31 también dice: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa. Entra suavemente, pero al final como serpiente muerde y como víbora pica. No por discutir contigo, Pedro. Estos textos son bastante claros, pero ¿abstinencia total y completa?
¿Qué pasa con el principio de la moderación en todas las cosas? ¿Es realmente tan malo, ya sabes, relajarte con una copa de vino por la noche de vez en cuando? Los textos que compartiste ciertamente se aplican a los alcohólicos, pero si una persona no es alcohólica, si es solo una cosa ocasional, ¿realmente es tan malo? Incluso hay estudios que dicen que una copa de vino tinto es beneficiosa para el corazón. Bueno, estas son preguntas justas, Luis. No soy un científico, pero me arriesgaría a adivinar que sí, el vino tinto es bueno, el jugo de uva puro y sin azúcar es aún mejor. Otro punto, cuando era pequeño siempre nos decían que el consumo de alcohol mata a las células cerebrales. Ahora el consumo moderado de alcohol en realidad no mata a las células cerebrales, sin embargo, ciertamente le afecta. ¿Puede alguno de nosotros realmente darse el lujo de dañar nuestra función cerebral? En un estudio publicado por New York Times, la doctora Roberta Pentley descubrió que el alcohol altera la función cerebral en adultos al dañar las dendritas portadoras de mensajes en las neuronas del cerebelo. Esto reduce la comunicación entre neuronas, altera su estructura y causa algunos de los deterioros asociados con la intoxicación. Otros estudios, incluyendo uno publicado en The British Medical Journal en 1997, han producido hallazgos similares. Entonces todo se reduce a esto. En estos últimos días, cuando los engaños y seducciones de Satanás son más sutiles y tentadores que nunca, ¿podemos realmente darnos el lujo de hacer algo que perjudique nuestro juicio? No, realmente no, pero ¿qué pasa con las referencias en el Nuevo Testamento donde se acusa a Yahushua bebiendo vino? Por ejemplo, tomemos su primer milagro, en la fiesta de bodas de Caná. Él convirtió el agua en vino. Mucha gente disculpa su hábito de beber basándose en su suposición de que Yahushua consumió vino, como el hijo de Jerry. Lo que debemos recordar es que la verdad es consistente. Las enseñanzas de las Escrituras también son consistentes. Y a lo largo de la Escritura, siempre que alguien se dedicaba especialmente al servicio de Yahuwah, se le ordenaba abstenerse del alcohol. ¿Puedes dar algunos ejemplos? Bueno, en Levítico 10, Yahuwah ordenó que los sacerdotes que servían ante él no deberían beber alcohol cuando entraran o serían asesinados, y lo convirtió en estatuto para siempre por vuestras generaciones. El propósito explicó en el versículo siguiente que era para poner una diferencia entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Entonces la abstinencia del alcohol siempre se equipara a la santidad y el compromiso total al servicio de Yahuwah. Ya veo. Por eso cuando alguien hacía un voto nazareo debía abstenerse por completo del alcohol. Oh, cierto. Por eso, cuando un ángel fue enviado a la madre de Sansón, le ordenó que no comiera nada impuro ni bebiera, vino o bebidas alcohólicas. Y la razón dada, recuerde, fue que Sansón debería ser un nazareno desde el útero. Pueden leer sobre esto en Jueces 13 y lo mismo en Lucas 1:15, cuando un ángel se apareció a Zacarías y predijo el nacimiento de Juan el Bautista, dijo: «Será grande ante los ojos de Yahuwah y no beberá vino, ni bebida fuerte, y será lleno del Espíritu Santo incluso desde el vientre de su madre». Ahora, si el precursor del Mesías fue un nazareno, alguien que fue completamente consagrado a Yahuwah, es lógico que el Salvador mismo también lo sea. Y encontramos este respaldo en Mateo 2:23. Está bien. Aquí está hablando de José, regresando de Egipto, dice: «Y él, ese es José, vino y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo dicho por los profetas. Será llamado Nazareno». El autor de Mateo reconoció el significado de Yahushua viniendo del pueblo de Nazaret. La ortografía griega de la palabra Nazaret puede ser una de dos cosas. O Mateo se estaba dando el gusto de las palabras refiriéndose a Isaías 1:11, una profecía acerca de que el Mesías era una rama, o, con una ligera variación en la ortografía, podría estar haciendo una clara referencia a los nazarenos, como los dedicados a Yahuwah, quienes se abstuvieron de alcohol y carnes inmundas. Eso es interesante, pero aún no explica esas referencias a donde dice que Yahushua bebió vino, o que cambió el agua en vino en su primer milagro. ¿Qué de esto? Lo mismo que hacemos con cualquier otro tema confuso. Reunimos el peso de la evidencia. Esto es lo que sabemos. 1. El Antiguo Testamento es muy claro que todos los dedicados por completo al servicio de Yahuwah debían abstenerse del alcohol. 2. El Antiguo Testamento advierte repetidamente contra los peligros del consumo del alcohol. 3. Yahushua estaba totalmente dedicado al servicio de Yahuwah.
¿Puedes realmente ver al Salvador del mundo tomando un estándar más bajo que, digamos, Sansón o Juan el Bautista? No, realmente no puedo. Finalmente, punto 4, la palabra en español vino se traduce de la palabra griega hoyos. Ahora realmente no tenemos un equivalente para esto en español porque hoyos puede significar vino fermentado o jugo sin fermentar, según el contexto. Así que juntas todo esto. La condena de las bebidas embriagantes en el Antiguo Testamento, la seguridad de la Biblia de que Yahuwá nunca cambia, y la palabra griega que puede referirse a vino fermentado o jugo sin fermentar. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Una conclusión lógica es que hoyos en el Nuevo Testamento se refiere al jugo sin fermentar y no al vino, porque la verdad es que la Biblia siempre será coherente. Eso es interesante. Por eso me gustan las palabras. Podemos aprender tantos matices diferentes cuando sabes lo que realmente significan las palabras. Pablo les dijo a los corintios, ya sea que comáis o bebáis, hazlo todo para la gloria de Yahuwá. 1 Corintios 10:31. Los cristianos modernos olvidan que no fue hace muchas generaciones que la abstinencia total del alcohol era común entre los cristianos. Afirman que la Biblia permite beber con moderación y nuevamente basan eso en un malentendido de la palabra original traducida al español como el vino. Echemos un vistazo a Isaías 65, versículo 8. Como el vino nuevo se encuentra en el racimo y se dice, no lo destruyas, porque en ella hay bendición. Así haré por amor a mis siervos, para no destruirlos. A lo único a lo que se puede referir vino del racimo es el jugo fresco. Es el único tipo que Yahuwá ha declarado que tiene una bendición. No hay ninguna bendición en algo que es fermentado, adictivo y confuso para la mente y los sentidos. No, realmente no lo hay. Hay mucho más en esto de lo que pensaba antes. Gracias por escribirnos, Jerry. También aprendí algo nuevo hoy. Bienvenidos a la promesa diaria de la palabra de Yahuwá. Joyce Frey y su esposo tenían una casa en alquiler que estaban tratando de vender. Había gastado miles de dólares arreglando la casa y todas las semanas pasaban por la casa para mantener y regar los jardines. Era una casa preciosa, el único inconveniente era que estaba ubicada en una esquina muy transitada. La mayoría de las casas en América del Norte no están rodeadas de paredes de privacidad, por lo que esto fue un problema. Durante 3 meses, Joyce y su esposo oraron por un comprador, pero nadie quería vivir en la intersección tan intransitada. Cuando el gerente del banco le preguntó por qué estaba interesada en una cuenta de ahorros de inversiones, Joyce explicó que ella y su esposo estaban tratando de vender una casa y que tan pronto como la vendieran les gustaría colocar alguno de los fondos en esta cuenta. El hombre preguntó, ¿dónde está tu casa? Después que Joyce se lo dijo, exclamó, «Oh, mi esposa y yo amamos ese área, ¿puedo verla?» Al día siguiente Joyce le mostró la casa. No parecía preocupado en absoluto por la concurrida calle y fijó una hora en la que podría regresar con su esposa. «Si le gusta la compramos», él dijo. Joyce y su esposo estaban por supuesto emocionados, pero trataron de no hacerse ilusiones. Es posible que la esposa no quiera comprar una casa en una calle tan transitada. Entonces Joyce y su esposo le entregaron toda esta situación a Yahuwá y le pidieron que él viera que era lo mejor para ambas parejas. Al día siguiente recibieron una llamada telefónica del gerente del banco. «A mi esposa le gusta tu casa, queremos comprarla». El listado con el agente de bienes raíces expiró esa misma semana en el que el gerente del banco y su esposa compraron la casa, por lo que Joyce y su esposo ni siquiera tuvieron que pagar los honorarios del agente de bienes raíces. Aunque terminaron sin,
Joy se dio cuenta de que el suave empujón para ir al banco y preguntar sobre las tasas de interés venía de Yahuwah. Él conocía su necesidad de vender la propiedad y el deseo de la otra pareja por comprar. Lo resolvió para poder satisfacer ambas necesidades. Filipenses capítulo 4, versículos 6-7 dice: «Por nada estéis afanosos, sino que en todo con oración y súplica, con acción de gracias, sean conocidas vuestras peticiones a Yahuwah, y la paz de Yahuwah, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y mentes a través de Cristo Yahushua». Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas. Cuanto más estudio el tema de la justificación por la fe, más me asombra el gran amor de Yahuwah, nuestro Creador. Y cuanto más veo en mi propia vida cuánto de mi caminar espiritual se ha basado en una forma de salvación por obras, no estaba al tanto. Yo también, pero este mensaje de justificación por la fe es el corazón mismo del mensaje del Evangelio. Estas son las buenas noticias que mantuvo fieles a los mártires. Es esta comprensión la que provocó la Reforma Protestante. ¿Te acuerdas de Martín Lutero en su viaje a Roma? Él está subiendo las escaleras de Pilato de rodillas, como penitencia por sus pecados, y como un rayo de la nada escucha: «El justo vivirá por la fe». Romanos 1:17. No por obras, no por la abstinencia del pecado por fuerza de voluntad, es por fe. Es algo bueno. ¿Sabes? Cuando comencé por primera vez en mi caminar cristiano, tenía todavía mi vida por delante. Estaba seguro de que para cuando llegara a esta edad sería mucho más parecido a Cristo, pero sigo siendo yo. Aún he heredado y cultivado tendencias al pecado. Ajá, todavía tenemos la naturaleza caída. Exacto. Y no hay nada que ustedes puedan hacer al respecto. Solo elijan aceptar el don de la salvación. Dejen que Yahuwah lo declare justo y acredite los méritos de la muerte y la vida de Yahushua a su cuenta. Eso es lo que Él anhela hacer por cada uno de nosotros. Quiero cerrar con 1 Juan 3, 1-2. Dice: «Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Yahuwah. Amados, ahora somos hijos de Yahuwah, y aún no parece lo que seremos, pero sabemos que cuando Él aparezca, seremos como Él, porque lo veremos como es». Alabado sea Yahuwah. Escuchen, amigos, no hay nada que ninguno de nosotros pueda hacer para ganarnos la justificación y el perdón, como tampoco podemos hacernos santos, pero esto está disponible como regalo. No tienes que esperar a mejorarte antes de ser declarado justo y recibir el poder de convertirte en un hijo de Yahuwah. Él está dispuesto a hacer eso por ti ahora mismo. Acéptalo por fe y seas justo porque su palabra lo dice. Acompáñenos una vez más mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwah les ama y en Él está segura tu confianza.
Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahová solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.